más de uno le ha llamado la atención la conversión política e ideológica que parece haber experimentado el comentarista político y militante de Morena, Gibran Ramírez Reyes, que en menos de un año pasó de la defensa de posiciones propias de un obradorismo cuasi religioso a adoptar prácticamente el discurso de un opositor. De pelear con Denise Dresser y Carlos Bravo en la hora de opinar, a celebrar públicamente los artículos de uno de estos y, bueno, en general a tener más coincidencias que nunca con los principales comentócratas del país que antes tanto criticó. Hoy, por ejemplo, se refiere Gibran Ramírez a los legisladores de Morena como una borregada. Pero bueno, no hace falta dar muchos detalles para dar cuenta de la metamorfosis de Gibran. Es muy evidente, pero bueno, si quieren les damos algunos botones de muestra por si ustedes no lo han registrado. Por ejemplo, se ve en la forma que pasó de mostrar una enorme simpatía por López Obrador, una simpatía casi desbordante, a pues retirarle su apoyo prácticamente, señalando, por ejemplo, que en los círculos y claustros, no sé a qué se refiere con claustros, en los que me desenvuelvo, lo que sea que eso signifique, una mayoría, no sabemos a qué mayoría se esté refiriendo, estamos decepcionados del presidente. Así dice la nueva versión de Gibran Ramírez. En su inédito desprecio hacia López Obrador, Gibran incluso ha cambiado su percepción sobre temas como, por ejemplo, los expresidentes de México. Antes, en diciembre de 2020, por ejemplo, incluso dijo que quería fusilarlos. Supongo que hablaba de forma metafórica, pero bueno, dijo, ya que no se puede fusilar a los expresidentes, por lo menos habría que meterlos en la cárcel. Esto lo dijo Gibran en el contexto de la consulta popular para juzgar a los exmandatarios. Ahora, sin embargo, la nueva versión de Gibran Ramírez pues ha externado, por ejemplo, en Twitter que Zedillo manejó muy bien la economía. Dijo, por ejemplo, en la hora de opinar el 22 de noviembre que Salinas había sido un presidente inmensamente popular y llegó a decir incluso que Salinas fue un presidente con las mismas ambiciones de trascendencia de López Obrador. Miren ustedes, nada más. De la misma forma, Gibran pasó del amor al desprecio hacia ciertos personajes dentro de Morena, como solo podría hacerlo alguien con una brújula política bastante descompuesta. Una brújula política que lo mismo marca izquierda que derecha, que confunde norte con sur, en fin. Un buen ejemplo de esto es Delfina Gómez. En diciembre de 2020, cuando nombraron a Delfina, él celebraba a la nueva secretaria por venir desde abajo, así lo dijo, y destacó lo simbólico de su llegada a la Secretaría de Educación Pública. 2 años después, la nueva versión de Gibran Ramírez ya había cambiado radicalmente de opinión y de actitud hacia Delfina. En agosto de 2022, en Milenio, dijo Gibran que el paso de Delfina por la SEP no fue solo gris, dijo, sino desastroso frente a la principal crisis educativa y de la infancia que ha vivido en la historia moderna del mundo. Por cierto, Gibran también ha cambiado sus posturas con relación al senador Ricardo Monreal, a quien hoy le rinde constante pleitesía en las redes sociales. Bueno, esto es interesante porque fíjense ustedes que en agosto de 2019, en una entrevista que le realizó mi compañero Rafael Ocampo para Milenio, Gibran expresaba en torno a la disputa interna de Morena que lo que se veía en Monreal era la búsqueda del poder por el poder. Mírenlo ustedes mismos. Morena logró ganar en las elecciones federales de 2018 con tan amplio margen de ventaja es porque no fue ni lo que estamos viendo en Monreal, es decir, la búsqueda del poder por el poder. Las críticas de Gibran Ramírez a Monreal eran constantes. En mayo de 2020, por ejemplo, acusó al senador nada más y nada menos que de estar frenando la reforma en materia de outsourcing, una de las reformas claves del gobierno de López Obrador, y dijo que Monreal lo hacía siguiendo línea del Consejo Coordinador Empresarial.
Bueno, pues la nueva versión de Gibran apoya a Monreal por convicción, o eso dice, y dice también que Monreal es un hombre libre, reconciliador y democrático. Extrañamente, o no tan extrañamente, ahora quien viene desde abajo ya no es Delfina, es nada más y nada menos que su nuevo alfil, Ricardo Monreal. La nueva versión de Gibran tiene hoy otra percepción también sobre el Instituto Nacional Electoral, que en su óptica pasó de ser una institución que debe cuestionarse, como lo dijo, por ejemplo, en diciembre de 2018, en una de sus tantas columnas en las que golpeaba al INE, a ser, en octubre de 2022, la institución política más fuerte que ha tenido nuestro país, como lo escribió recientemente en Milenio. A ver, el problema no es cambiar de opinión. Es de sabios cambiar de opinión y evolucionar en ciertas posturas. Lo que sorprende es cuando los cambios son tan abruptos, tan poco lógicos y sobre todo cuando se producen en tan poco tiempo. Un viraje de esta naturaleza evidentemente hace que levantemos la ceja. Y bueno, aquí empieza lo interesante. No se vayan. A ver, la metamorfosis de Gibran, que se ha materializado especialmente en los últimos 3 meses, no se explica solamente por su fracaso en convertirse en un político, tratando de saltar intempestivamente, escalar, digamos, a posiciones que en general toman 20 o 30 años para llegar a ellas. No, la razón del sorpresivo giro de Gibran hay que buscarla fundamentalmente en el negro expediente que dejó cuando estuvo al frente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS, en la que manejó el presupuesto de la organización de una forma a tal punto desasiada que el propio Gibran sabe bien que no tiene cómo escapar de lo que se le viene encima. No es casual que el punto de inflexión en la conversión de Gibran Ramírez, en la conversión político e ideológica, coincida con una auditoría externa a los estados financieros de 2020, presentado ante la reunión ordinaria del Comité Permanente de la CIS en septiembre de este año. Pero sobre todo, que además coincide con el informe presentado por el Contralor Interno de la organización, Nicolás Stark Aguilera, el cual resulta demoledor para la gestión encabezada por Ramírez. Y pues digamos que este contralor, que como les digo es de nacionalidad chilena, pues no podría tener la más mínima motivación política porque ni siquiera está al tanto de la política interna en nuestro país. A sabiendas de que pocos en la 4T estarían dispuestos a salir en su defensa, Gibran probablemente no ha encontrado mejor estrategia que migrar a las filas del monrealismo. Un personaje al que, como hemos visto, antes denostaba, para además abrazar un discurso similar al de un opositor y denostar al presidente en programas como los de Carlos Loret o en Atypical TV con Tere Vale. En el fondo, lo que el joven Ramírez estaría haciendo es allanar el camino para, llegado el momento, presentarse como un perseguido por sus nuevas posiciones políticas. Y les apuesto que eso es lo que va a intentar hacer. En una serie de investigaciones presentadas en 2020, revelamos en este espacio cómo Ramírez Reyes había utilizado el presupuesto y la estructura de la CIS para favorecer un proyecto político personal y desde ahí construir su candidatura a la presidencia de Morena. Escribimos entonces que era altamente probable que una parte del presupuesto de la CIS se estuviera desviando a la campaña de Gibran. Cuando Ramírez terminó su fallido intento por convertirse en presidente de Morena, Zoé Robledo, el secretario general del IMSS, o director, general del IMSS, que es la cabeza, informalmente de la CIS, le negó la posibilidad de volver a la conferencia. El director del IMSS estalló en cólera cuando se enteró de la forma en que Gibran había manejado la organización y nunca le perdonó que él mismo, el propio Zoé, tuviera que ir a una conferencia de prensa a rendir cuentas por los malos manejos de la organización cuando el asunto llegó a la mañanera. Por eso,
en lugar de Gibran, Zoé Robledo propuso a la membresía de la CIS a un nuevo perfil, a Álvaro Velarca, un funcionario de la confianza de Zoé Robledo, que se dedicó pues a sanear las maltrechas finanzas que había dejado su antecesor y a modificar las reglas para evitar que se repita un escándalo como el protagonizado por Gibran. Pero lo más importante es que llegó a la organización un nuevo contralor interno. Repito, es el chileno Nicolás Stark, que, bueno, como ya mencioné anteriormente, es quien ha revisado las cuentas que dejó Gibran. Gracias al informe de Stark, que repito, nadie puede acusar de tener una motivación política contra Gibran, pues porque la política mexicana ni le viene ni le va. Es más, probablemente apenas si sepa quién es Gibran. Pero bueno, gracias a él, gracias a sus informes, sabemos que el desvío de recursos durante la gestión de este joven ex, o no sabemos si todavía es morenista, pues fue más allá de lo que muchos imaginábamos. Y es que en septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando, al igual que el personal de muchas otras instituciones, la gente de la CIS trabajaba desde casa, Jorge Esparza, el director de finanzas de la CIS y uno de los hombres incondicionales de Gibran, al menos en ese momento, firmó un contrato para arrendar una sede alterna en la calle Mier y Pesado número 26, en la colonia del Valle Norte, la cual tuvo un costo de 1.320.000 pesos anuales, con un pago mensual de 110.000 pesos. Esta decisión, como lo explica el informe de Stark, al cual pudimos tener acceso, fue tomada por Gibran, fue una decisión tomada por Gibran sin consultar con ningún órgano superior de la conferencia y sin justificación operacional para las finalidades propias de la CIS. Y es que si algo sobraba en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que está ahí en San Jerónimo, era espacio. Cualquiera que haya estado ahí lo sabe. ¿Cómo explicar entonces que en plena pandemia, todos trabajando desde casa, repito, que en plena pandemia fuera necesario rentar una oficina alterna? Resulta difícil justificar una decisión de este tipo, más aún cuando el contrato fue firmado en agosto de 2020, justo en el contexto de la disputa por la presidencia de Morena, disputa que comenzó formalmente en julio de 2020. Además de esto, durante el tiempo en que Gibran fungió como secretario general de la CIS, no se pagó el arriendo de las oficinas centrales y en cambio se utilizó ese excedente para financiar un conjunto de oficinas muy bonitas a un costo cercano a los 2 millones de pesos. Recordarán ustedes que en la 4T esto de remodelar oficinas está, digamos, pues prácticamente prohibido desde aquel decreto inicial de López Obrador. En fin, en total, Gibran gastó durante el año 2020, cuando se candidateó para presidir Morena, cerca de 4 millones de pesos entre el arriendo de su sede alterna, la compra de muebles y la remodelación de oficinas. Casi con toda seguridad, podríamos afirmar que estas oficinas fueron utilizadas para la campaña de Gibran. ¿Cómo explicar, si no, que se hayan rentado en agosto de 2020, cuando el proceso interno de Morena inició en julio y concluyó en octubre, y cuando él, además, pidió licencia? No deja de llamar la atención, además, el elevado costo del alquiler pagado por las oficinas de Mier y Pesado. A pesar de que la conferencia pagó un año por adelantado, lo que debió suponer un descuento en todo caso, la cuota mensual fue de 110.000 pesos mensuales. O sea, Gibran había pagado 110, pero ahora quiero comentarles que hoy esas mismas oficinas las alquila la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Luego de consultar con legisladores de ese partido y con administrativos de Movimiento Ciudadano, nos enteramos que ellos pagan 80.000 pesos mensuales, es decir, 30.000 pesos menos cada mes, menos de lo que pagaba Gibran. Extrañamente, en tiempos de pandemia, cuando el valor de las oficinas mostraba una tendencia a la baja, Gibran pagaba casi 30% más de lo que se paga hoy, cuando los precios han vuelto a subir. Como que aquí hay algo muy raro que este joven nos debiera explicar, ¿no creen ustedes?
Y bueno, como dice siempre el presidente López Obrador, lo que no suena lógico, suena metálico. Desde que Gibran ingresó a la CIS, como señalamos en su momento, utilizó con amplia libertad una tarjeta de crédito American Express Corporate Platinum sin límite de crédito. Y bueno, pues Gibran empleó esa tarjeta para pagar comidas, cenas e ingentes cantidades de alcohol. Tanto, bueno, para él como para algunas de sus amistades que también lo acompañaron a sus viajes. Por la auditoría externa practicada por la firma Mazars Auditores, a través de esta auditoría, sabemos hoy que nunca se rindió cuentas de estos gastos, porque al cierre de 2019 faltaban por comprobar 1.700.000 pesos, de los cuales al menos 560.000 se le atribuyen a Gibran en su gestión, casi todo ese dinero gastado con esa tarjeta. Nunca dejó Gibran cuentas de ese más de $500,000 de pesos que gastó con esta tarjeta. No sabemos exactamente en qué se gastó el dinero, esta suma importante, que equivale a unos 9.826 días de salario mínimo, por cierto. Posiblemente una buena parte de esa suma se fue en comidas y viajes por Europa. Sí, porque como lo demostramos en su momento, la CIS le pagó a Gibran varios viajes en tren para desplazarse entre diversas ciudades europeas. Incluso obran en nuestro poder imágenes del boleto que la conferencia le compró en primera clase de Génova a Zúrich y de Zúrich a Lugano en tren, como parte de una supuesta gira de trabajo, a pesar de que la misión oficial de Gibran era en la OIT en Ginebra. Nunca aclaró Gibran nada de esto. En su momento dimos a conocer cómo después de denunciar que había un régimen de corrupción enquistado dentro de la CIS antes de que él llegara, Gibran favoreció que el mismo contralor que había estado en la organización desde 2017, el dominicano Eduardo del Villar Liranzo, fuese reelecto. ¿No les parece extraño? O sea, digo que hubo corrupción en el pasado, la denuncio, pero mantengo al mismo contralor. En sus informes sobre la gestión de Gibran, Del Villar reiteró sistemáticamente que todo estaba bien en la CIS y que las cuentas cuadraban. ¿No les parece esto muy, pero muy extraño? Como siempre, lo que no suena lógico. Y tal cual. Hoy sabemos por qué ese contralor era tan benevolente con Gibran y sus hombres. Y es que este joven, ex obradorista, supo cómo ganarse al contralor. ¿Y cómo se lo ganó? Pues simple y sencillamente comprándolo. Aunque los estatutos de la CIS establecen que el puesto del contralor debe ser independiente y ad honorem, o sea, que no cobra, uno de los hallazgos más preocupantes del informe de Stark es que Del Villar, este ex contralor, cobraba mensualmente $3,000. Así como lo oyen, $3,000. Y lo sabemos, lo sabe el contralor actual, porque el dinero era transferido todos los meses directamente a la cuenta del señor Del Villar. Todos los meses cobraba $3,000 de forma ilegal por algo que debía ser, según estatutos de la CIS, sin goce de sueldo. Con ello, se imaginarán ustedes que evidentemente la Contraloría Interna perdió cualquier tipo de autonomía. Digamos, para decirlo claro, estaba completamente supeditada y comprada por Gibran Ramírez y sus hombres. No por otra razón, Álvaro Velarca, el sucesor de Gibran en la CIS, forzó al contralor anterior a renunciar a fin de que la organización nombrara a un sustituto capaz de esclarecer todo este asunto y sacar la mugre que se había ocultado debajo de la alfombra, que es lo que acaba de suceder. Como consta en los estados financieros de la CIS, en plena campaña por la presidencia de Morena, Gibran también compró, con cargo al presupuesto de la organización, una camioneta Highlander de 12 plazas, color guinda, como los colores de Morena, la cual costó $684,000. Eran tiempos de pandemia.
Pero a Gibran al parecer no le importó gastar el presupuesto público, el presupuesto de salud, en plena crisis por el tema del COVID-19, para comprarse un vehículo lujoso, a pesar de que la organización, por cierto, ya contaba con un vehículo para el secretario general. Pero Gibran quiso darse un pequeño lujito. El nuevo secretario de la CIS, Álvaro Velarca, que llegó a aplicar medidas de austeridad, pues afortunadamente ya puso bajo subasta esta camioneta que pues tanto desentonaba con la política de austeridad de la 4T. Por último, los estados financieros de la CIS despiertan serias dudas sobre las remuneraciones que percibió Gibran durante su encargo. Si bien en un comienzo señaló que se había reducido el sueldo para ganar menos que el presidente y así lo presumió en su primer informe de labores, es sabido que meses después se subió el sueldo significativamente. O sea, simplemente hizo la finta de que se bajaba el sueldo para quedar bien, para luego engañarnos a todos. Si se revisan los estados de cuenta, se puede ver que a lo largo de 2 años, Ramírez se habría desembolsado unos 4 millones de pesos entre sueldos, apoyos para alimentos, gastos del vehículo y un cuantioso fondo de separación, como esos que tienen Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE, que se les pagan cuando dejan sus funciones, y que para el caso de Gibran ascendió a los 650,000 pesos. Este tipo de gastos, por fortuna, han sido ya erradicados de la CIS. En diciembre de 2020, como lo dio a conocer mi colega Raimundo Sánchez en las páginas del Heraldo, Gibran se fue de la CIS por la puerta de atrás, sin rendir cuentas sobre gastos excesivos en viajes al extranjero, hoteles de lujo, séquito personal, comidas de entre 3,000 y 5,000 pesos o más, la inclusión de su novia y amigos en la nómina, en fin, Gibran se marchó. El acuerdo entonces, según mi colega periodista, fue dar a Gibran una salida decorosa, sin escándalos ni informes públicos sobre los motivos reales de su renuncia. Bueno, los motivos de la salida de Gibran de la CIS y, bueno, de su conflicto con la 4T, hoy están más que claros y muy posiblemente todo esto explique ese giro intempestivo que ha dado Gibran. Porque verán ustedes, es bastante predecible que cuando se dé a conocer este informe, el joven Ramírez dirá que se trata de una persecución en su contra por sus críticas al obradorismo. Es más, les puedo asegurar que esto va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tenemos que hablar de Elon Musk. Recientemente ha saltado al frente de la opinión pública este personaje por ser el nuevo dueño de Twitter, aunque es alguien del quien ya teníamos noticia. ¿Quién es realmente Elon Musk? ¿Un genio altruista que aspira a cambiar el mundo? ¿Un ser visionario que escribe el futuro? ¿O es solamente un millonario oportunista que se aprovecha de su posición privilegiada para incrementar su capital hasta el infinito? A menudo la gente suele referirse a Elon Musk como un visionario, un genio o una persona que fuerza los límites de la conducta humana para llegar a la trascendencia. Así como dicen los textos de literatura de superación meritocrática. Hay ese mito de la meritocracia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La revista Time se refirió de forma por demás elogiosa a Elon Musk como la persona del año en 2021. Musk presume a su empresa, Tesla, valorada en cerca de $1,000 millones, como la fábrica de automóviles más valiosa del mundo. Este personaje también nos ha vendido la idea de que quiere ser el hombre que lleve a la humanidad a colonizar Marte mediante su otra empresa innovadora llamada SpaceX. También quiere hacer que las personas se conecten a Internet y que ingresen a redes sociales mediante chips instalados en sus cerebros a través de su tercera empresa, Neuralink, que no es muy conocida todavía.
Sus biógrafos describen a Musk como un niño que sufrió bullying en la infancia, que padeció trastorno del espectro autista y que tuvo una temprana obsesión con Marte. De todos estos obstáculos, Elon salió adelante para hacer empresas desde cero y conquistar un lugar en el mundo de los triunfadores. Ajá, sí, cómo no, en el mundo de los triunfadores. Claro, nadie cuenta ciertos detallitos, como que estamos ante un empresario sin escrúpulos que teje relaciones para obtener ventajas competitivas, que se beneficia de sus contactos con el gobierno, que usa su fama para influir en los mercados, pero que también es un síntoma y un subproducto de este mundo capitalista y desigual en el que vivimos. Hoy, que algunos quieren hacer parecer a Musk como un millonario producto exclusivamente de su ingenio e inteligencia y como un generoso filántropo, más ahora que es el nuevo dueño de Twitter, nos gustaría bajarlo a nivel de la tierra. Hagámoslo. Hoy tenemos una sorpresa que les va a gustar mucho. Con ustedes, Diego Rusarín. Gracias. Gracias, Diego, por estar aquí. No, hombre, Hernán, siempre abierto a las invitaciones, me gustan estas Encantado pláticas. siempre de tenerte en el octágono. ¿Te vas al Mundial? No me voy al Mundial, al contrario de lo que la gente cree en Twitter, que suelen ser una bola de mentiras. Es una fake news Para variar. de la derecha. Sí, para A la variar. derecha le encantan las fake news. Sí, viven en el mundo del Tienen idealismo. una propensión a las fake Pues news. viven del idealismo, ¿no? Beben del idealismo, es normal que vivan de la mentira y la fantasía. No voy al Mundial, voy a presentar un documental relacionado al fútbol durante el Mundial, que es un documental ¿Ya sobre... lo hiciste? Ya está grabado. Ok. Visité 36 ciudades alrededor del mundo, en todos los continentes. ¡Wow! Me aventé 3 meses de viaje Qué chingón. documentando el fútbol de los subalternos. Ajá. O sea, cómo la gente que tiene alguna discapacidad, alguna falta de privilegio, alguna desventaja estructural, usa el fútbol como plataforma de visibilización para su causa. Interesante. ¿Y por qué? ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, soy brasileño, me gusta el soccer. La verdad es que el mundial es siempre algo muy divertido de platicar con la familia y demás. Me parece interesante. Sí. O sea, de ahí te movió el... Órale. ¿Y dónde van a pasar estos documentales? Van a estar en Televisa Deportes Network, en Univision y luego en todas mis plataformas. Órale. Digo, la verdad es que está muy padre. Hay un equipo de fútbol de LGBT, un equipo de fútbol de niños con síndrome de Down. Obviamente yo también, como tengo un hijo en el espectro autista, me interesa mucho ver cómo estas personas que tienen diferentes discapacidades, que realmente son diversidades funcionales, tienen una oportunidad a través del deporte de integrarse socialmente. Oye, qué buena onda, felicidades. Gracias. Bueno, Muy emocionado. quedamos que íbamos a hablar de Elon Musk. Sus Bueno. obras, sus fallos con detenimiento en compañía aquí de Diego Rusarín, que es CEO y socio fundador de Foodlosofía y Casa Nomo. Así es. Diego ha hecho pues, críticas puntuales en YouTube sobre Musk y bueno, ha hablado mucho sobre el capitalismo. Sí. Y también ha expuesto a las posturas falsas de Elon Musk en varias ocasiones respecto a la ecología, el combate a la pobreza. Y bueno, por eso pues, su punto de vista nos parece necesario pues, para dar una dimensión más completa, digamos, de este pues, tan publicitado personaje y más ahora con la compra de Twitter, ¿no? Entonces, creo que nos puedes dar muy buenos puntos de vista. Gracias. Diego, cuando uno piensa, digamos, en Musk, de inmediato, pues se refiere, digamos, a esos nombres o te vienen a la mente esos nombres que pues, se promocionan como innovadores, exitosos o que marcan tendencias de alguna manera, ¿no? Como dice toda esa literatura pues, de negocios o de autoayuda, pues el nombre de Musk pues, nos refiere a otros también, como el de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o Richard Branson también. Definitivamente. ¿Por qué crees que hay una especie de veneración a los multimillonarios? ¿Y qué nos puedes decir de la manera en que hicieron sus fortunas? Porque como que casi nunca nos cuentan esa parte de la historia, ¿no? Sí, el cómo llegaron ahí, ¿no? Sí. Digo, convenientemente para el mito de la meritocracia es importante siempre presentarlos como estos hombres que se construyen solos, ¿no? Como estos hombres que se hacen a sí mismos, ¿no? Que de nuevo refuerza el mito del individualismo, que es que Musk solo por dedicación y trabajar 100 horas por semana logró ser el hombre más rico del mundo.
como si no hubieran millones de obreros y mujeres mexicanas que trabajen 100 horas a la semana y no tengan, déjate $1 millón, ni $1 millón en su vida probablemente, ¿no? Sí. Entonces, esto obviamente, el glorificarlos y ponerlos en esta altura de hombres autoconstruidos, es como decir, pues tú también podrías, ¿no? Es constantemente reflejarte en tu mediocridad. En si un hombre pudo llegar a ser el hombre más rico del mundo trabajando 100 horas por semana, si tú trabajas 100 horas por semana, también llegarás a hacerlo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores críticos que han hecho que estos hombres se vuelvan tan ricos? Mira, empecemos por una muy, muy casual coincidencia. Ajá. Todos los hombres de la lista que me mencionaste son hombres blancos, heterosexuales, de origen anglosaxona. O sea, qué raro, ¿no? O sea, qué extraño que de entre toda la magnífica diversidad que existe en el mundo, exista solo hombres blancos, heterosexuales, de nivel socioeconómico medio alto, que lleguen a acumular estos volúmenes mastodónticos de riqueza. Sí. Qué extraño, ¿no? Seguramente sí, nacieron sí. dotados de una gloria divina o lo que sea, o no hay, la crítica real es que hay que entender todas las condiciones estructurales que proporcionan las condiciones necesarias para buscar el éxito, ¿no? Que aquí es donde es importante revelar el análisis crítico. Diego, en más de una ocasión Musk ha confesado, digamos, en entrevistas, quiénes eran los héroes de su infancia. Ha citado nombres que figuran pues, en la mitología del Señor de los Anillos o en la saga de la fundación de Isaac Asimov. Y ha dicho que de ellos pues admiraba su misión de querer salvar el mundo y que eso le marcó el camino. ¿Ves alguna similitud en estas lecturas con la personalidad que Musk vende a la opinión pública? Sí, esa como responsabilidad mesiánica que se atribuye a Elon Musk también está vinculada al hecho de que él mismo tiene una dependencia profunda de un culto a su personalidad y a su ego. O sea, él mismo admira a estas figuras mesiánicas, pero de nuevo, si te fijas, son mitos individualistas. O sea, Musk sigue entendiendo el mundo, la narrativa de la historia, como grandes héroes que cambian el mundo solos. Que no es así. A ver, de hecho, Musk también lee mucho a Ayn Rand, que es el mito de la fundación de Atlas Shrugged, que es terrible como literatura, terrible. A ver, ¿qué día hablamos de Ayn Rand? Uy, sería una gran pérdida de tiempo, un programa pero sobre acepto, Ayn Rand. solo por la diversión de hacerlo, pero Órale. acepto. Entonces, el caso es de que Musk, si te fijas, lo que revela su postura y el tipo de ídolos que idolatra y la propia narrativa que él le da a la solución de los problemas del mundo es profundamente individualista. Que, de nuevo, si reflejamos un segundo los otros grandes millonarios y billonarios de esta historia, lo que hacen es apropiación del trabajo ajeno. Elon Musk, al igual que Jeff Bezos, al igual que Mark Zuckerberg y al igual que Steve Jobs, no serían nada sin un ejército de ingenieras, programadores, marqueteros, contadores de historia, mecánicos, ¿no? Que hacen sus promesas realidad. Y aún así, Elon Musk, contra toda la gran fuerza de trabajo que tiene detrás de él, logra no cumplir sus promesas. Lo cual me parece absurdo, que la gente todavía idolatre a una figura que sistemáticamente se para en público. ¿Cómo qué promesas no logra cumplir? Cybertruck, el Hyperloop. O sea, las últimas promesas que le ha hecho a los grandes inversionistas como, con esto vamos a salvar el mundo, es de que no llegan a nada. O sea, vende estrellitas, espejitos. Prácticamente. El problema es de que vende muy bien y levanta capital. Entonces sus empresas son empresas de hiperinflación de promesas que logran la capitalización y aparte hace mucho esta trampita de decir, aparte, a ver, otra cosa que es importante, los capitalistas que lo idolatran no entienden que Elon Musk es alguien que chupa la teta al Estado constantemente. O sea, sus grandes licitaciones, sus grandes fondeos vienen del Estado. Sí. O sea, el SpaceX, Hyperloop, es lana estatal. Sí. Entonces lo que hace es, ya tengo el contrato del ejército. Entonces va y negocia con una marca. Y la marca dice, no, todavía no tienes el contrato de ejército. Entonces negocia entre los dos, finge que ya tiene uno y el otro, tuitea que ya tiene el contrato y logra así el contrato del otro lado. Bueno, Es la historia de Elon tonto, Musk. nada No, tonto. pues, obviamente no. Oye, el mito de la infancia de Musk tiene, digamos, similitudes con otros millonarios históricos, como los Rockefeller o los DuPont. Sí. ¿No? Millonarios viejos de otras épocas que amasaron sus fortunas pues, con petróleo y con químicos, ¿no? Estos en particular que mencioné. ¿Crees tú que la historia de Elon Musk es similar o tiene
digamos, un diferenciador específico frente a esos viejos multimillonarios? Sí. Digo, no sé si la gente está enterada, pero hay una historia de Elon Musk de que su familia tenía una mina de esmeraldas. Elon Musk es de Sudáfrica originalmente, ¿no? Sí. Y aparte es importante mencionar que es raro que al billonario, ¿no? En su caso, billonario sudafricano que conocemos es blanco, de una familia de clase media alta, que tenía una mina de esmeraldas, que son meras coincidencias, ¿eh? Nada de esto es determinante de su éxito. Su éxito son 100 horas de trabajo a la semana. No, pero creo que tienes un buen punto en ocultar su infancia. Y aunque él no haya tenido acceso directamente al usufructo de esa mina de esmeraldas, sí es verdad que sus primeras empresas fueron fundadas con dinero que le donó su papá. Y a ver, y no es poquito dinero, estamos hablando de $200,000. A ver, que levante la mano quién tiene $200,000 de papi para empezar su primer emprendimiento. Sí, claro. O sea, estás hablando ya del 1% de la población. Otro de los rasgos que nos quieren vender siempre de Musk es como esa supuesta genialidad. El tipo es un genio y pues es esa genialidad que le atribuyen pues, con la creación y fabricación del auto Tesla, especialmente, ¿no? El nuevo desarrollo de naves espaciales, el famoso chip de Neuralink que promete, digamos, insertarlo en la cabeza para recibir directamente la señal de internet en el cerebro. ¡Qué miedo eso! ¿Estamos ante un tipo especial, digamos? ¿O considerarías que solo es un niño que ha sabido medrar, digamos, con su privilegio, pues? Claro. Y divertirse. Me gusta con sus mucho. Juguetitos. Sí, me gusta mucho la palabra. Yo creo que es más fácil para una persona que no sabe de lo que está hablando hacer aseveraciones así de visionarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a cada uno de ellos, ¿no? Tesla no es de él. Tesla, ya habían dos fundadores que fueron verdaderamente los visionarios, que tuvieron la idea de hacer esos carros eléctricos, que le pusieron el nombre de Tesla, que por cierto el nombre Tesla me parece un insulto que hoy esté asociado al nombre de Elon Musk, es terrible para la historia de los verdaderos grandes innovadores como lo fue Nicolás Tesla, donde Elon Musk se parece mucho más a Edison que a Tesla, o sea, como un ladrón de ideas y no tanto el verdadero creador del contenido. Por eso me parece específicamente paradójico, ¿no? Que él esté encabezado de una empresa como Tesla. Pero entonces, la empresa Tesla no la funda él, tiene dos fundadores antes que él y él la compra. Él mete con lana que había ganado de la venta de PayPal, que tampoco era una empresa de él, y con la lana de PayPal él se mete como inversionista para ganar la mayoría de Tesla. Pero él es el que le da todo el merchandising. Y no solo eso, Elon Musk tiene un problema muy grande de ego y muy grande de narcisismo. Él siempre, y esto vayan a buscar en internet porque yo me metí a investigar y hasta miedo me dio, él casi siempre cuando compra empresas, él pide ser la cara mediática de la empresa que compra. Es una de sus condiciones. Mira. Él dice, yo quiero estar asociado. Está en el contrato. Exacto. Cláusula. Yo tengo que ser la cara de la empresa. Entonces, mira. él como es un gran negociador, un gran, ¿sabes?, jineteador de dinero público, dinero privado, inversiones, préstamos y demás, él siempre quiere ser la cara de la empresa. Entonces, obviamente, pues esto viene asociado a una serie de problemas y también un culto de personalidad. Claro. El segundo del que hablas, que es Neuralink, aquí es donde yo probablemente tengo mi mayor problema con Elon Musk de toda la historia. Él cuando hace la presentación de Neuralink y dice esto de vamos a poder tener un chip en el cerebro que va a poder mediar directamente nuestra relación, ¿no? Y él dice, aún así, en 10 años va a ser anticuado el lenguaje. Y Chomsky, que es uno de mis filósofos favoritos, hizo el comentario diciendo, me disculpan, pero Elon Musk es un idiota. O sea, no sabe lo que está hablando. O sea, ¿cómo que el lenguaje se va a hacer anticuado? Porque nos vamos a conectar directamente y las relaciones van a ser mediadas directamente a través del cerebro. O sea, es como que necesitas tener una cantidad de soberbia y desconocimiento sobre el tema profunda para hacer ese tipo de statements. Sí, claro. Desde ahí, o sea, si antes ya tenía mis dudas con Elon Musk, cuando hizo ese comentario, para mí quedó clarísimo que el vato, neta, no tiene idea de lo que está hablando. Farsante. Es un farsante. Sí, Es totalmente. un farsante. Sí, totalmente. Ok. Otro elemento muy característico, no solo de Elon Musk, sino también, por ejemplo, de Jeff Bezos o de Richard Branson, que es este multimillonario dueño de Virgin, es el trato a sus subordinados, ¿no? En el sitio Quora, que no sé si hayas consultado, pero es un foro en el que los empleados se desahogan de sus jefes y ponen comentarios sobre cómo los tratan y ese tipo de cosas. Pues algunos de los usuarios señalan que Musk es un déspota y un autoritario, pero luego también hay otros que defienden al personaje diciendo, no, lo que pasa es que está presionado porque quiere hacer muchas cosas a la vez y, bueno, lo justifican de alguna forma. Solemos ser indulgentes con digamos, ante el maltrato de este tipo de personajes, o es solo como el orgullo de decir trabajo para Elon Musk. ¿Qué clase de empleador será Elon Musk? ¿Qué te dice, por ejemplo, esto de que haya llegado a despedir gente masivamente? Pues yo no me imagino que hayan hecho
una reingeniería institucional, porque fue muy rápido. Sí. O sea, para llegar a despedir gente tan rápido, es una atropello muy grande. idiosincrasia, ¿no? De llegar así, con esa actitud. Que de nuevo, yo creo que malamente, ¿no? Y esto es algo que podríamos criticar incluso en muchas industrias, que está asociado el despotismo a los buenos resultados, ¿no? Que creo que también es una crítica que se hace profundamente a la industria de la gastronomía, por ejemplo, que el chef tiene que ser prepotente, vulgar y violento y agresivo para que tenga buenos resultados en la cocina, cuando obviamente no es cierto, ¿no? Claro. O sea, es una manera gozosa de sacar tu violencia y tratar de manera denigrante a tus empleados, pero lo justificas diciendo así somos exitosos, como si fuera parte del éxito, ¿no? Como si la amabilidad no fuera compatible con el éxito. ¿Te fijas cómo esto va construyendo todo un mito, no solo de la meritocracia, pero sino también de un abuso perpetuo en el trabajo? Claro. Y eso es peligroso. Eso es lo que me gustaría que la gente desmenuzara de estas narrativas. O sea, ¿por qué asociamos el despotismo con los resultados de éxito? Y a ver, no es... Lo más peligroso de todo esto es que la gente confunda que el éxito de Elon Musk es la fórmula para el éxito financiero, ¿no? Es como que tengo que ser como él para tener dinero. Tengo que ser déspota, tengo que embarazar a todas mis empleadas, porque él tiene un problema con eso también. ¿Ah, sí? No, tiene un chorro de hijos y con muchas mujeres diferentes. O sea, tiene un gran problema con los pasteles Bueno, de queso. digamos, sí le alcanza para mantenerlos. Sí, claro. Seguro que sí les da pensión alimentaria, ¿no? Pero ya revela un problema, incluso para mí psicológico, de su narrativa con el mundo necesita más personas, ¿no? Él decía que íbamos a tener un problema con la sobrepoblación, con la subpoblación. Él decía que faltaban empleados. Ajá. Y al mismo tiempo tiene esta narrativa que su papá también la corrobora, y su papá tiene unas frases tenebrosas sobre el tema, de que él dice, yo debería inclusive de vender mi esperma para poder que las mujeres pudieran comprar el potencial genético de hijos como el mío. ¡Hijo! Es que es una monstruosidad, Hernán. Oye, Terrible. déjame que veamos este material que preparamos. Muchos sitios de internet, de esos que quieren encumbrar el mito de la meritocracia, se esfuerzan por mostrar a Elon Musk como un ejemplo a seguir. Una persona que comenzó con un par de empresas .com, las cuales vendió por mucho dinero a otras empresas más grandes y que de ahí despegó. Pero esto no es del todo cierto. Déjenme les cuento. Musk no se hizo multimillonario hasta que irrumpió en los mercados con dos de sus 3 empresas más grandes de las que vive actualmente, SpaceX y Tesla. SpaceX fue fundada en 2002. Se dedica a proveer a la NASA viajes espaciales y es la segunda que más dinero le deja de sus empresas, gracias a un jugoso contrato con el gobierno de los Estados Unidos vía la NASA. Este negocio le bastó a Musk para hacerse la imagen de visionario, porque quiere colonizar Marte y trascender a la historia viajando por el espacio, cuando en realidad tan solo es un tipo que consiguió un muy buen contrato con el gobierno y que recibe dinero público de los contribuyentes estadounidenses. ¿Y cómo creen ustedes que Musk consiguió ese contrato? Pues con algo así como una adjudicación directa. ¿Y saben a cuánto asciende el pago que recibe Musk por estos viajes al espacio? Cientos de millones de dólares al año. Si ustedes quieren viajar a la estación espacial, tan solo tienen que desembolsar 56 millones de dólares, nada más. Como ya pasó en abril, cuando se subieron 4 multimillonarios. Pero el gran negocio de Musk no es el turismo en las galaxias, sino en todo caso rentar sus cohetes a la NASA. Para que se den una idea, la compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, acaba de extender su contrato con la NASA para hacer 5 nuevas misiones a cambio de 1.400 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Con una cifra como esta, se podría pagar la mitad de la deuda externa de un país como Guatemala. Con esos 1.400 millones, ya suman 4.900 millones de dólares los recibidos por SpaceX de parte del gobierno de Estados Unidos. Pero no es el único ingreso que recibe de esta fuente. Su otra empresa, Tesla, que se dedica a hacer autos electrónicos, también tiene mucho que decir. Esa empresa recibió exenciones de impuestos desde el gobierno de Barack Obama, mismos que continuaron luego con Trump y ahora con Biden.
De manera que a él le sale muy barato sacar autos al mercado. Como pueden imaginar, esto también le da la imagen de ser un empresario que impulsa la ecología, cuando en realidad esto solo es un pretexto para evitar pagar impuestos. Si Elon Musk es un ciudadano que no cumple sus obligaciones fiscales, ¿saben cuánto pagó de impuestos sobre la renta en 2018 Elon Musk? 0 bolita, $0. Eso es lo que declaró en ese año. Claro, usando estrategias fiscales perfectamente legales y también en mucho gracias a las millonarias exenciones que recibe Tesla. A Musk también le gusta usar su popularidad para manipular los mercados. Suele hacer comentarios sobre sus empresas, SpaceX o Tesla, por ejemplo, para alterar las cotizaciones del mercado de valores, algo que le ha valido sanciones de la autoridad financiera por considerarse una trampa. ¿Y cómo lo hace? Déjenme les pongo un ejemplo. En 2018, en alguna entrevista de radio, Elon Musk hizo una declaración inocente. Dijo que iba a retirarse de Tesla porque quería volver a hacerla privada y no depender de una mesa de socios. Eso hizo que el precio de la acción cayera por un fin de semana. Pero ya para el lunes, Musk salió a decir que todo era una broma, que no sabía lo que dijo y que nunca sacaría a Tesla de la bolsa. Entonces, todo se arregló y pues, la acción subió a sus niveles previos. Esto podría ser un detalle menor, una anécdota de revistas del corazón, si no fuera por un pequeñísimo detalle. Cuando la acción de Tesla bajó, él mismo compró más acciones y se hizo del control de la empresa, una movida por la cual recibió denuncias, pero que se arregló con el concurso de un grupo de abogados. También Elon Musk es famoso por sus escándalos mediáticos, por ejemplo, el que sucedió en 2021 cuando se enredó en una controversia con la ONU, sí, con la Organización de las Naciones Unidas, cuando al organismo se le ocurrió decir que si millonarios como Musk, Bezos o Branson donaran el 2% de sus ganancias, unos $6,000 millones más o menos, podrían contribuir para terminar con la hambruna del mundo. Musk debatió en Twitter y le respondió a la ONU que si puede la ONU describir exactamente cómo $6,000 millones van a resolver el hambre en el mundo, él vendería en ese mismo momento, las acciones de Tesla. Así le dijo a la ONU. Entonces la ONU respondió con un plan detallado, pero la respuesta de Musk, como ustedes se imaginarán, nunca llegó. Parece que al amigo se le fue el internet. Creo que lo que esperábamos que era que le dieran un recibo deducible de impuestos, porque eso es precisamente de lo que se le critica, especialmente pues, por parte de legisladores como Alexandra Ocasio-Cortez o el senador Bernie Sanders, quienes han peleado en el Congreso por imponer legislaciones que le cobren impuestos más justos a estos multimillonarios que evaden y eluden sus obligaciones fiscales. Diego, yo quisiera preguntarte, Musk tiene 50 y tantos años, ¿no? ¿Qué es ético, digamos, no sé si esa es la palabra, pero que una persona, digamos, sea multimillonaria a esa edad? Digo, no sé si la pregunta es un poco ingenua o esté mal planteada, pero ¿qué tiene que suceder socialmente para que alguien amase una fortuna de más de $270,000 millones según Forbes? Sí. Que es mucho dinero. Y está muy bien formulada la pregunta. Me gusta la manera como la planteas porque el capitalismo no es un sistema ético ni moral. De hecho, el capitalismo es un sistema amoral. El que la gente diga, el problema es Elon Musk, es una lectura, a mi entender, equivocada del sistema económico. El sistema económico produce sistemáticamente, porque es un sistema, produce sistemáticamente grandes acúmulos de capital en pocas manos. Si quitamos a Elon Musk, van a haber otros.
Igual que si quitas a Jeff Bezos van a haber otros. Van a haber muy pocos, pero van a seguir habiendo otros. El problema es que la tendencia es a la acumulación de capital en muy pocas manos. ¿Por qué? ¿Por qué logra una persona acumular tanto dinero en tan pocas manos? Obviamente es muy astuto en manipular los mecanismos del sistema a su favor, pero también representa la expropiación del trabajo ajeno. Perdóname. No, vamos. Sí. ¿Sigo? Okay. O sea, también voy a retomar nomás un poquito esa pregunta por si quieren. Sí. Entonces, lo importante aquí es entender que como es un sistema que produce acumulación de capital en pocas manos, lo que hace Elon Musk y lo que logra que Elon Musk tenga tanto dinero acumulado es la expropiación del trabajo creado o del valor creado del trabajo de miles de personas abajo de él. Pues sí. Entonces, mientras más la gente genere valor y él logre expropiar esa diferencia entre el valor producido y el valor real creado dentro del producto terminado, ese margen de diferencia es lo que saca Elon Musk y es lo que hace la acumulación de grandes fortunas. Más el hecho de que es un tipo muy astuto, de nuevo, recibiendo subsidios del Estado, jineteando dinero, pidiendo préstamos e inversiones, viviendo de préstamos. ¿Muchos subsidios? Sí, muchos. En Tesla, en SpaceX, Hyperloop, o sea, sus grandes proyectos, si te vas a investigar, están vinculados a grandes subsidios estatales. No es un gran capitalista, es un gran estatal, es un gran estatista, de hecho. O sea, de alguna forma, a esos personajes en México les llamamos bizneros. Son los que obtienen contratos gracias a sus influencias y a sus relaciones con el poder. Total. O sea, ¿tú dirías que de alguna forma Musk es un biznero? Sí, definitivamente. De hecho, o sea, lo interesante de hablar de esto es no hablar del capitalismo en el sentido del libro, ¿no? En el sentido idealista, lo que es el capitalismo en el sentido liberal, que es esta fantasía que no existe en ningún lugar más que en Narnia. Sí, o sea, no existe. Sí. Hay que hablar del capitalismo realmente existente. Estos grandes capitalistas, como tú los llamas, son bizneros. O sea, si te fijas, no son autoproductores de su beneficio y actúan solos en el vacío y juegan la mecánica del mercado que se autorregula. No. O sea, patean el crédito, patean la deuda, piden préstamos, maman de la teta al Estado, hacen evasión fiscal, hacen gran filantropía para evitar pagar impuestos. O sea, este es el negocio de los grandes capitalistas. Hablemos de impuestos. Esta casta de multimillonarios como Musk, pues son casi por definición evasores y elusores de impuestos. Correcto. Los gobiernos de los países pues se hacen de la vista gorda, de muchos países, ¿no? No nada más Estados Unidos. Cuando estos personajes pues compran un yate y lo registran en paraísos fiscales o cuando mueven sus fondos a bancos donde van a pagar menos al fisco. Y sin embargo, se llenan la boca hablando también de compromiso social o de cosas espeluznantes como eso que llaman el altruismo, que es una trampa. Gran filantropía. ¿Qué opinas de estas costumbres de los ricos? Porque por un lado no pagan impuestos, siempre que pueden evaden, pero luego dicen que invierten un montón de dinero en iniciativas de responsabilidad social, filantropía, etcétera, etcétera. Gran tema. Ahí te va. Este análisis es un análisis probablemente de los más importantes en nuestra época, ¿no? Y es importante que la gente lo tenga en mente. ¿Por qué? La gran filantropía es profundamente antidemocrática. Profundamente antidemocrática. Y les va por qué. Vamos a suponer, ¿no? Un tipo como Musk, y para hacer números redondos, vamos a suponer que tiene que pagar una deuda de $100 millones fiscal, ¿no? O sea, tiene una deuda fiscal de $100 millones. Pero Musk llega y dice, no, ¿sabes qué? Prefiero donarlo para evitarme la deuda fiscal. Y aunque la gente diga, no, pero es que hay un techo de lo que puedes hacer como donaciones. Sí, el techo es para nosotros los humanos normales. Para esas grandes deudas y grandes fortunas, créeme que un gobierno prefiere que lo pague, aunque sea a través de filantropía, a que se siga haciendo pato y siga pateando la deuda durante años, que es lo que hacen la gran mayoría de los grandes millonarios en prácticamente todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces, estas cosas son negociables. Por más que la ley aplique para la mayoría de nosotros, los humanos normales, para los grandes millonarios hay excepciones en la regla. Porque pueden crear varias empresas y donar a partir de distintas empresas. Segmentar la deuda, segmentar la... Exacto. Pero ¿qué pasa? Aquí es lo importante. ¿Por qué digo que es antidemocrático? Nosotros, por más que podamos tener nuestras reservas en contra de cómo funciona el modelo democrático, elegimos un presidente. Ese presidente nos representa y representa a la mayoría del pueblo. ¿Okay? Y representa un proyecto que la mayoría del pueblo aceptó. Por ende, cuando se hace... Por ende, vamos a ir a votar, vamos a ir a marchar el 27 de noviembre. ¿Para? No, es broma. Sí, pero bueno, o sea, lo importante de mantener esto entonces es, o sea, seleccionamos un presidente y hayas votado por él o no, te gusta porque participas del proceso democrático, entonces aunque no hayas votado por él, te representa, ¿no? Claro. Por el modelo democrático que tú apoyas. Entonces, el pueblo eligió un programa democrático que incluye un presupuesto y un uso de la recaudación fiscal.
Cuando alguien hace filantropía, dice, bueno, es que estos 100 millones que yo debería haber pagado al SAT si fuera México, pues no lo voy a pagar al SAT para que se usen los programas que democráticamente elegimos, sino que los voy a meter en el campo de exploración de la dignidad humana en Marte. Ok. Digo, yo no voté por eso, güey. O sea, tú la lana ponla en la cajita, en el cerdito, donde va toda la lana que nosotros sí estamos metiendo con nuestra contribución para que se use democráticamente como nosotros elegimos. Cuando tú das concesiones, tú permites que autoritariamente se decida qué hacer con un dinero que debería de originalmente haber sido dinero público. Claro. Otro tema, digamos, en el que Musk se mueve mucho y publicita mucho es la ecología. Él tiene negocios de autos eléctricos, de paneles solares, etcétera, etcétera. Sí. Pero tú, Diego, dijiste aquí en este mismo espacio, en este estudio, que el ecologismo sin conciencia social es jardinería. Así es. ¿Cuál es tu opinión sobre este activismo ecológico de Musk? ¿Hay algo de sustantivo o es una mera fachada para hacer negocios o para blanquearse, digamos? Es el capitalismo verde que le llaman. Ajá. Es el capitalismo pintado de colores, ¿no? Sí. La frase tal cual era, y sostengo mi postura, que es ecologismo sin conciencia de clase es jardinería. Que aquí la crítica a Musk es lo mismo, ¿no? Hoy en día el capitalismo se pinta de colores para maquillar su deuda moral. Ajá. Se pinta de rosa para meterse a la causa del apoyo a las mujeres o la diferencia de género. Se pinta de verde para verse sustentable o responsable con el medio ambiente, sin cuestionar las razones de fondo que producen los problemas sistemáticos de causa, ¿no? En el caso de Elon Musk específicamente, gran parte, y esto también lo pueden investigar, está abierto estos datos en Internet, gran parte de los pocos meses de números positivos que ha tenido Tesla es vendiendo bonos de carbono. Tesla no es una empresa que por sí sola sea rentable. Tiene que vender los bonos de carbono que les da el gobierno a otras empresas para ser rentable. No me digas. Claro, pero por supuesto, esa es una parte muy importante de por qué Tesla es negocio. Vende su deuda ecológica cuando realmente, a ver, y aparte es muy miope porque ahorita ya hay investigaciones un poco más profundas que todavía no llegan a conclusiones. Cuando dice, sí, claro, es que inmediatamente si tú pensaras en el carro eléctrico, parece que inmediatamente carro contra carro puede ser una buena opción, pero no lo puedes pensar así. Claro. Tienes que pensar que ese litio que se sacó de una mina de explotación de un país que recibió un golpe de Estado con niños minándola, tuvo que ser cargada con camiones de gasolina. Claro. Porque los motores eléctricos no tienen suficiente potencia para cargar el litio que sacan de las minas. Entonces hay todo un esquema mucho más complejo que obviamente a nadie le interesa investigarlo, del por qué no es tan simple decir, es que los carros eléctricos son inmediatamente mejores. Y a ver, y como si alguien en su sano juicio creyera la mentira de, es que la solución para el cambio climático es que todos tengamos carros eléctricos. Es que es absurdo. Pero ¿por qué a Musk le interesa presentarse como un empresario preocupado por la ecología? Porque es parte de su negocio. Narrativa. Yo creo que es puramente narrativa. Es narrativa. Sí, para mí no es algo que le dé dinero. O sea, sí le da dinero por el tema de la venta de bonos de carbono, entonces le funciona. Sí. Y aparte, de nuevo, ¿no? Como algunos gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, que me parecen no solo malintencionados, pero sino, o sea, con gobernantes muy ignorantes, caen en esta trampa simplista de decir, es que este año deberíamos de invertir, sí, porque sí, en energías verdes. Pero sin cuestionarse de fondo las implicaciones reales en pérdida de productividad, en pérdida de competencia internacional, en los costos inmediatos, en los impactos ambientales inmediatos y en la calidad de vida de las personas que van a perder algunos privilegios con estos cambios en energías sustentables. Claro. Y simplemente dicen, el verde está de moda porque vende, métele dinero al verde. Entonces, ¿qué significa? Hay presupuestos estatales para fondear empresas verdes. Entonces, Musk va por ese presupuesto. Claro. Bueno, Musk compró Twitter. Vamos a ver este material que preparamos sobre el tema. Cerca de junio de 2022, Musk se aventuró a comprar Twitter. Fiel a su estilo, primero hizo una oferta muy escandalosa. Ofreció más de $60,000 millones, lo cual hizo que la opinión pública y las cotizaciones de la bolsa se sacudieran, expectantes, ante un movimiento que se antojaba muy importante. Pero al final, Musk terminó ofreciendo $44,000 y firmando un preacuerdo de compra. Unas semanas después, Elon Musk puso en pausa la compra para ver si conseguía una rebaja en el precio y entonces se dedicó a bombardear a la opinión pública. Centró su discurso en el número de cuentas falsas o bots y decía que sí, había muchas de estas y que en ese sentido pues el precio no era costeable. Incluso Musk amenazó con no comprar la red social. Durante semanas, Elon Musk arremetió contra la censura.
posteó que quería que todas las voces tuvieran cabida en Twitter, haciendo énfasis en la figura de Donald Trump. Y dijo que lo aceptaría de regreso, según él, para darle libertad de expresión, pero seguramente también, pues porque sabe que el expresidente le acarrea mucha gente en la red social. Pero esta estrategia no le sirvió de mucho a Elon Musk. Como lo dije hace un momento, el empresario firmó un preacuerdo y si retiraba la oferta iba a perder una cantidad que había dado en garantía y que eran cerca de 10,000 millones de anticipo. Por eso, a finales de octubre, Elon Musk tuvo que caerle con su billete y ahora pues es el dueño de la red social Twitter. Los cambios en Twitter finalmente llegaron. Primero Musk hizo un sonado despido de los directivos. Inmediatamente después realizó otro despido masivo de trabajadores, 3,700 de casi 7,000 empleados que se fueron a su casa. Y posteriormente Musk impuso reglas nada extraordinarias como una convivencia sin discriminación, pidiendo respeto a las interacciones, etcétera, etcétera. Pero lo más rescatable que instauró fue un órgano para poder defenderse en caso de censura. Eso sí, lo que no estuvo nada bien fue su propuesta de hacer el llamado Twitter Azul, que era un servicio de pago por $7.99 y que Musk ofrecía a cambio de la verificación de la cuenta, que supuestamente distinguiría a los usuarios como personas serias. Sin embargo, esto no funcionó bien, porque, bueno, proliferaron cuentas falsas con palomita azul, por lo que, pues, esta iniciativa del Twitter azul salió del mercado a las 48 horas de haber sido instaurado. Así que, mal. En fin, quedan muchas dudas sobre cómo va a funcionar el Twitter de Musk. Hace falta ver a dónde lo quiere llevar él y hasta dónde lo puede llevar. Musk ha declarado que quiere hacer de Twitter una red social libre, sin censura, donde no cierren cuentas por asuntos de opinión, pero se ha topado con temas delicados como la difusión de mentiras y noticias falsas. Aunque esta pelea no es nueva, los anteriores dueños batallaron para darle credibilidad a las opiniones y emparejar el terreno para que la discusión fuera lo más seria e informada posible, algo que no es ni fácil ni barato de erradicar. También Musk quiere que la red social deje ganancias, algo que no pudieron hacer antes y que por ahora no ha sabido decirnos Elon Musk cómo lo hará. Bueno, hablemos del mundo de las redes sociales, Diego. Actualmente tenemos una gran diversidad de propuestas. Está Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. Yo no estoy en TikTok, pero bueno. Pero siempre destacan dos, Facebook y Twitter. Son las más influyentes, tal vez por el tamaño, tal vez por la popularidad, no sé. Pero está claro que, digamos, el negocio de la red de Zuckerberg, pues es la publicidad, es vender perfiles de clientes para hacer publicidad dirigida y eso pues deja miles de millones de dólares al año. Pero el caso de Twitter es distinto porque ahí pues hay discusión, debate, muchas veces ataques directos, mucho hate, pero digamos, en esa red social el modelo de negocios pues no es muy claro, ¿no? Al grado que pues ha sido una red social, digamos, con menos entrada de dinero. Musk quiere cambiar esto. Se ha propuesto cambiar eso. Por eso, pues, está intentando transformar Twitter. Y llegó con muchos planes y muchos anuncios, no muy aterrizados, ¿no? Todavía no sabemos bien en qué van a terminar. Pero, ¿qué consecuencias crees que puede tener esto? ¿Y crees que Musk logre su cometido? ¿Logre hacer rentable Twitter? A ver, contestando la última pregunta primero y luego nos regresamos, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Twitter me parece, o sea, una de las mejores películas de comedia que he visto en mi vida, ¿no? Sobre todo por el fracaso de Elon Musk. O sea, sobre todo por cómo se le ha volteado la moneda y se han dedicado a burlarse de él. O sea, me parece, ¿sabes? Como ese niño que fue a jugar fútbol. Está divertido, la verdad. Sí, fue a jugar fútbol, no sabía jugar fútbol y ahora está enojado y dice que el balón es de él y se lo va a llevar, ¿sabes? Digo, a ver, ¿sabes? O sea, siento que eso es Elon Musk en Twitter. Porque aparte, o sea, toda la historia de él hizo una propuesta para comprar Twitter como lo había
había hecho antes con muchas otras empresas, jugando este juego de la especulación. Lo hizo con sus criptomonedas, lo hizo con sus empresas, de usar su poder mediático para afectar la opinión pública y, por ende, el valor de las acciones. ¿Okay? El caso es que aquí Twitter se vio muy inteligente. Usó la SEC, que es la empresa que regula muchos de estos comercios y grandes compras e inversiones, y básicamente dijo, si no cumples tu promesa de propuesta, te vamos a demandar. Entonces prácticamente lo dejaron en una situación muy incómoda donde se tuvo que ver forzado prácticamente a comprar Twitter. El problema es que con la compra de Twitter vienen otras repercusiones, porque Twitter, como decías, no es una empresa inmediatamente rentable como se ve. De hecho, Twitter históricamente pierde dinero bastante. O sea, pierde bastante dinero. En un mal mes, Twitter puede perder hasta $200 millones en un mes. O sea, es que la gente tiene una fantasía de que las grandes empresas bajo el modelo capitalista actual real son sumamente rentables, cuando no es cierto. Ajá. La gran mayoría de las grandes empresas operan en deuda. Esto es lo más extraño de todo. Opera en deuda y constantemente está jineteando la lana. No es el caso de Facebook, por ejemplo. Facebook no tanto, pero por ejemplo ya tuvo que correr a 11,000 personas. Igual que Amazon, ¿sabes? O sea, están apretaditos los números. O sea, los números no están fáciles, así no sobra dinero en abundancia, ¿ok? El caso específico de Twitter es interesante por lo que decías de la monetización, ¿no? Estas empresas son empresas, primero que nada, tecnológicas. Venden datos, como decías. Hacen minerías de datos de comportamiento de consumidor para hacer targeted ads, que son mercadotecnia específicamente publicitada, y venden estos datos que valen mucho dinero. El problema es que las marcas, como sobrevuelan los discursos metanarrativos sociales. Entonces, oye, está de moda los discursos a favor de la comunidad LGBT. Bueno, pues entonces las marcas van a donde están los consumidores y donde está el discurso. Si de repente parece que la plataforma no está a favor de esos discursos o no es conveniente para esos discursos, las marcas son las primeras en decir yo aquí no juego. Yo aquí no meto lana. Entonces, para Musk, él dijo, no, va a regresar la libertad de opinión a Twitter, lo que implica racismo, xenofobia, homofobia, violencia, y de por sí, Twitter ya es la red social. Y admitió a Trump. Claro, y volvió a admitir a Trump. O sea, lo que hizo Elon Musk en sus primeros días, que fue su peor error, fue readmitir el discurso de odio y disfrazado de tolerancia del discurso ajeno. Pero obviamente lo que hizo fue traer de regreso a los racistas, homofóbicos, ignorantes, que de por sí Twitter ya es un baño de gasolinera, no se habían ido carretera. De todo. No se habían ido, nomás estaban callados. Ahora sí gritaron todas sus obscenidades al público. Entonces, lo que pasa es que inmediatamente las marcas dicen, pues yo no voy a patrocinar eso, güey. ¿Estás loco? O sea, yo no quiero patrocinar esa red donde la gente se la pasa todo el día insultándose y gritándose cosas antisemitas, racistas. O sea, no hay manera. Entonces, obviamente, hay un gran fuga de capital de los patrocinadores por parte de Twitter. Twitter se asusta, Elon Musk ve el error sototote que acaba de cometer y dice, ahora necesito cash flow, necesito circulación de capital. Entonces empieza a vender las certificaciones. O sea, según él, la solución para tener flujo de capital... Por eso sale lo de la venta de la certificación. Porque necesitaba cash flow para la operación y al mismo tiempo los despidos. Digo, ¿cómo funciona un NOPBT? O sea, una corrida financiera de una empresa, tienes tus costos, tus márgenes, costos directos e indirectos para ver tu rentabilidad. Entonces, Elon Musk vio, oye, pues tengo un costo de overhead muy alto, de mano de obra muy alto, y tengo ingresos muy bajos porque se me están yendo las marcas. Ajá. Entonces tuvo que despedir gente y vender certificaciones. A ver, esta medida del famoso Twitter Blue, que fue la idea digamos, idea peregrina de cobrar por dar el certificado de autenticidad, sí. Esta palomita azul. La intención era eliminar cuentas falsas, pero... Así la vendió. ¿no? Así la vendió, ajá. Pero esto pues fue un rotundo fracaso porque propició justo lo contrario. Y quería mostrarte estas imágenes y mostrárselas a ustedes. En la primera vemos cómo un usuario compró una palomita azul y usó un perfil de Pepsi para vender Coca-Cola. En la segunda vemos cómo otro usuario compró otro perfil para burlarse de Nestlé diciendo, te quitamos el agua para después vendértela. Buenísimo. Brillante. Y luego otro pues, se disfrazó como la empacadora Chiquita Banana, sí. Esta que propició golpes de Estado en Guatemala. Así y no sé dónde, pues para confesar que derrocaron un gobierno en Brasil. Sí. ¿Crees que será posible que una persona como Musk pueda poner orden a una red social como Twitter? No, absolutamente sí, lo que tú decías, no. O sea, se han pitorreado de él de una forma... No la está pasando tan bien, ¿no? Sí, seguramente no la está pasando nada bien y me da muchísimo gusto, en serio. Porque como que esto lo que hace es que revela para la gente que lo idolatra como, el brillante visionario que se hizo solo y salió de la nada y se hizo el hombre más rico del mundo. Para que vean lo susceptible y lo tonto que es realmente. Y a ver, y de nuevo, no confundan. El hecho de poder hacer dinero simplemente lo hace una persona muy oportunista, muy inmoral, obviamente es muy astuta, pero definitivamente no lo hace un gran sabio ni un gran intelectual
intelectual y menos aún un modelo a seguir, que es lo importante. Entonces, en este específicamente de las palomitas, hay un par que no sé si viste. Primero, una persona se hizo pasar por la farmacéutica Lilly Co., ¿no? Y tuiteó, igual así, con un tuit falso, ¿no? De que Lilly Co. con la palomita azul y tuiteó, desde mañana para nosotros la insulina será gratis, ¿ok? Perdieron $30 billones de acción en un día. Aquí es donde la cosa se va a poner fea para Musk. Otra cosa, salió otra palomita falsa impersonando una cuenta, si no me equivoco, de una gran empresa de armamentos en Estados Unidos, hablando de que habían cerrado o cambiado algunas condiciones de algunos contratos. Y también se desplomó la acción. Pero, o sea, Hernán, te estoy hablando de billones de dólares. Eso es lo que le va a costar la cabeza a Elon Musk. Eso es lo que la gente no entiende. Aún Elon Musk, por más que sea el hombre más rico del mundo, en el sentido mediático, en el sentido espectacular, no se puede meter realmente con el gran capital. Cuando él empieza a costar estos billones de dólares a las grandes marcas, no importa la cantidad de lana que tenga. O sea, su cabeza está muy cerca de rodar y no sé si ya lo vio. Sí, lo digo de verdad, ¿eh? Porque costarle $30 billones a la industria farmacéutica americana no es algo que se te va a tomar a la ligera. No, claro. No, o sea, no es algo que te van a perdonar fácil. ¿Y en qué va a terminar Twitter con todo esto? Yo creo que tiende a desaparecer, ¿eh? Yo sinceramente, verdad? la verdad es que sí, las redes sociales, o sea, creemos falsamente que estas cosas son perpetuas. Pero a ver, si yo me regreso y te pregunto de que pues, mucha gente seguramente tuvo página en Orkut o tuvo, no sé, ¿sabes? Otras redes sociales que han pasado de moda. O sea, ¿que a dónde habría que migrar? Ahorita definitivamente TikTok me parece que es la que tiene crecimiento más alto. Hay otras plataformas que a mí en lo personal me gustan más. Está muy adolescente TikTok. YouTube es mi red favorita, sinceramente. Sí. O sea, YouTube es la que más me gusta. Pues sí. Instagram me gusta más por mis amigos y la interacción directa con la gente. ¿Facebook? Y Facebook me gusta porque me parece la más grande. No sé, es donde está más gente realmente. Es la que tiene los mayores billones. Es otro punto que hablabas, de los volúmenes. Yo siento mucho más amor en Facebook y mucho más odio. Sí. Es que para O sea, eso... en Facebook te sigue gente que le interesa tu Claro. trabajo, que te quiere. Digo, también hay hate, pero sí, menos. normal. Sí, no se compara. Twitter es más odio Sí. que Twitter cualquier es cosa. para eso. Y hay aquí un análisis bien interesante que se podría hacer con la capacidad reductiva de tener que hacer un comentario en 180 caracteres y la tendencia a la violencia. En algún momento leí en un libro que los idiomas que tienen menos léxico o menos números de palabras en el idioma son más tendientes a la violencia física, porque la gente no tiene la capacidad de expresar lo que realmente quiere decir. Entonces, cuando tú tienes que opinar en 180 caracteres, lo más seguro es que algo va a quedar fuera, en algo te vas a equivocar, es fácil de sacar de contexto y la respuesta que vas a recibir va a ser igual de visceral, descontextualizada, o sea, fuera de las intenciones, mal matizada. Entonces, el propio formato estructural de Twitter tiende a la violencia. Y obviamente se vuelve una falacia narrativa porque la gente percibe violencia, retribuye con violencia y se vuelve una falacia autocumplida. Oye, ¿por qué te imaginas que TikTok va a crecer en detrimento de Twitter? Porque TikTok es Muy distinto. pues, pura payasada, ¿no? Mira, ahí te va. Hacerte el chistosito subiendo un video. Bueno, es lo Entre que yo he comillas, visto, ¿eh? pues. A ver, depende mucho de tu algoritmo. Yo sé que tú no tienes TikTok específicamente, pero por ejemplo, hay diferentes países, o sea, en China, por ejemplo, el algoritmo está diseñado para apoyar el tipo de contenido didáctico, artístico, de ingeniería, de matemáticas. Entonces, en TikTok en China te saldrían cosas muy diferentes a TikTok en otros países. Mira. ¿Por qué? Porque ellos no le tienen miedo a la intervención estatal. ¿No? Eso de dejar que el mercado se autorregule es un gran problema, porque obviamente las tendencias a nuestros peores instintos pueden ser muy malas. Claro. Necesitamos regulaciones para funcionar la sociedad. ¿Cómo te imaginas el futuro de la humanidad con relación a las redes sociales? Me parece interesante porque es difícil predecir, ¿no? Y no soy una persona que hago predicciones a la ligera. En el tema de redes sociales, yo sí creo, como te comentaba ahorita, que algunas redes sociales tienden a pasar de moda, simplemente por el hecho de decir, pues hay un número finito de usuarios y un número finito de tiempo. Y a medida que existen más redes, pues obviamente los usuarios, igual que en sus decisiones de inversión, pues van a tener que invertir su tiempo en diferentes plataformas. Claro. Y obviamente tú quieres estar en una plataforma social por la interacción social. Si la interacción social es mejor en otra plataforma o hay más gente que te interesa, pues vas a migrar. Entonces, esto es el problema de Twitter. O sea, que pensar que el objetivo de una red social es defender a capa y espada esta idea absurda del discurso libre o de la libertad de opiniones, es una tontería. O sea, es una tontería. Y ya para terminar, ¿qué te imaginas como el futuro de Elon Musk? Híjole. Mira, yo creo Porque que... por ahí ya estás como diciendo que va a terminar cayendo. Yo creo que va a acabar mal, ¿eh? A ver, Elon Musk ha dicho muchas veces que el valor de la acción de Tesla está directamente vinculado a su fortuna. Y los grandes millonarios en Estados Unidos y en otros países muy desarrollados viven en un formato que se les llama nacer, endeudarse y morir.
¿Ok? La manera como funciona es, ellos no tienen capital per se, o sea, ellos no tienen dinero, su dinero está en acciones. Entonces lo que hacen es que piden préstamos usando las acciones como daño colateral, lo cual es prohibido en muchísimos países por obvios motivos, pero empresas Elon Musk cuando entra como inversionista pide esa cláusula. Pide, yo quiero poder usar mis acciones como colateral para pedir préstamos. ¿Por qué? Porque los préstamos no son taxables. Entonces, el formato de un gran millonario americano es nacer, endeudarse y morir. Aún para los grandes millonarios, esto es lo más interesante. Entonces, y de nuevo, como la acción de Tesla está vinculada a las relaciones públicas de Elon Musk, a medida que detrimentalmente él pierde popularidad pública, la acción de Tesla también va a valer menos. Ahora, el hecho de que Musk termine mal, ¿qué nos dice sobre la naturaleza del capitalismo hoy? que usa al ser humano como materia prima altamente desechable. Aún a los millonarios, es lo más interesante de todo. Aún a los millonarios. Claro. O sea, el sistema, hasta los millonarios son víctimas del sistema. Es que ve a Elon Musk. Ve a Elon Musk. Ve a Elon Musk. Está deprimido. Jeff Bezos tuvo un divorcio que le costó $50 billones de dólares. Feliz Elon Musk. A ver, su cara no me sugiere. ¿Verdad? No me sugiere ni paz interior, por más... ni que se despierte contento. Sí, total. No. Y por más que ha hecho varias operaciones de reafirmación de género, que es algo que él critica, también normalmente se implantó pelo, lo cual yo también hice, no tengo nada contra, pero me parece raro que él critique las operaciones de afirmación de género cuando se hizo una operación faxiomascular, se hizo injerto de pelo, seguramente usó hormona de crecimiento. O sea, es como que, güey, qué raro que hagas tantas operaciones para afirmación de género y estés tan en contra de la comunidad LGBT. No, o sea, por lo menos me parece raro, como que, bueno, si eres hombre, pues eres hombre y listo, no tienes nada que reafirmar. Pero el hecho de que tengas que depender de operaciones para reafirmar tu género, pues ya me parece por lo menos no congruente con tu discurso. Ya destruiste a Musk. Oye, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, güey. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, en YouTube. Claro. Cuéntanos todo. Pues estoy prácticamente en todas las plataformas como Diego Rusarín, aunque yo no hago directamente el contenido. A mí lo que me gusta más es dar conferencias, interactuar con la gente, participar de entrevistas con gente como tú, donde pueda tener estas conversaciones interesantes y de ahí normalmente resubo el contenido del material. Pero a mí los temas que me gustan es crítica de ideología, filosofía, psicoanálisis. Sí. Me gusta mucho crítica a la cultura popular, como cine, series, caricaturas, porque muchas veces en la ideología, en la cultura, es donde se nota muchas cosas como el mito de la meritocracia o el del individualismo. Oye, entonces tú tienes subes tus propios videos a YouTube. Sí. ¿Cada cuánto lo haces? ¿Cada cuánto te podemos seguir? ¿Te podemos ver? Pues prácticamente a diario. O sea, ¿Diario subes algo? Sí. Ya prácticamente me estoy dedicando a esto. Lo que hago es que... ya tienes montones de seguidores en YouTube, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cuántos seguidores tienes? 1 millón, sí. 1 millón. Sí, o sea, total todas las plataformas, yo creo que ya debo estar más o menos por los 5. O sea, tú ya vives de tu cuenta en YouTube. No necesariamente. Yo creo que ahí, sí, o sea, es una muy buena monetización, pero todavía mi mayor fuente de ingresos sigue siendo, yo creo que las conferencias y los eventos. Ajá. Sí. Pero digamos, no tienes un jefe. No. No. Le tienes que pedir permiso a nadie para decir lo que quieras decir. No, digo, tengo un jefe de lo que quieras hablar. Sí, tengo. YouTube es mi jefe. Ajá. YouTube me puede censurar los videos, me los puede desmonetizar. No es cierto, y te censura de repente. Claro, es que esa es la fantasía del autoempleo, ¿no? Cuéntame, ¿qué te ha censurado de YouTube? Pues te baja videos. Si no lo censuran No, seguramente hay temas completamente prohibidos. O sea, ni los puedo mencionar, porque si los menciono también te van a bajar a ti el video. ¿Te ha pasado muchas veces? Claro. Hay temas que no se pueden tocar ni superficial ni cómicamente. O sea, que tú también eres una víctima del capitalismo. Esto es lo interesante, analizarlo como un sistema. Es que no, o sea, no es... Y a ver, y aquí lo digo porque lo he dicho muchas veces, pero seguramente la gente nunca ve los clips, pero no ve los videos completos, ¿no? Pero ustedes, que sí son visitantes dedicados, que llegaron hasta el final de esta buena entrevista, no me considero anticapitalista, me considero postcapitalista. Yo lo que quiero es superar muchas de las paradojas internas que se producen como problema del sistema mismo. Pero hay cosas que se quieren mantener, hay cosas que funcionan muy bien. El capitalismo logró un proceso de desarrollo brutal al mundo, brutal, claro, pero produce una serie de problemas. Sobre lo que tenemos que enfocarnos es cuáles son estos problemas, que son resultados internos de la manera sistemática cómo funciona el capital y superarlos para encontrar una vida digna futuro para todos. Bueno, ¿y las conferencias dónde las das, Diego? Físicamente las voy a anunciar, pero me pueden seguir en todas mis redes como @Diego Rusarín. Y ahí se van anunciando dónde estás. Así es. Bueno, pues muchas gracias por venir al Octágono. Al contrario. Y gracias a ustedes. Siempre un gustazo, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo grande.